Hola, buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Pilar Ruiz Ayuso. Estoy trabajando en el ámbito de innovación en el Instituto I3B de Ibermática Digital. Y bueno, quería agradeceros vuestra asistencia y agradecer también tanto a Roberto como a Patricia la oportunidad que me han dado pues, para poder estar aquí y poder contaros mi experiencia en torno a qué empleos van a ser los más demandados de cara a un futuro de aquí a 5 años y cómo la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas nos pueden ayudar no solo a potenciar la transformación digital, sino a salvar vidas, que de eso va mi ponencia. Antes de comenzar, quería haceros una pregunta al público. ¿Cuántos de vosotros estáis pensando en un reenfoque laboral o bien estáis prospectando algún empleo en torno a la digitalización o a las nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial? Por favor, me levantáis la mano. Vale. Bueno, como estoy viendo, pues hay bastantes personas interesadas y entonces, antes de comenzar la ponencia, voy a hacer un breve inciso para explicaros cuáles son los empleos más demandados de cara a 5 años visto y cuáles son pues las subvenciones que podemos esperar por parte del Estado para que las empresas inviertan en esta digitalización, en estos nuevos empleos o roles. Pero bueno, si me permitís, antes de empezar a comentaros pues, cuáles son esos nuevos empleos, ¿no?, que se están demandando más, quería hacer una puesta en situación de dónde estamos, de qué punto partimos y a partir de ahí saber el por qué el mercado laboral está demandando unos nuevos roles que actualmente, a día de hoy, es lo que se está imperando en las empresas y antes o no tenían demasiado peso o que realmente ni siquiera existían. Estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes. Ha habido una fusión de muchísimas tecnologías disruptivas que, bueno, que todos o bien estamos trabajando en ellas o bien estamos conociendo a través de los medios, que son pues, el blockchain, el IoT, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, la realidad aumentada, o sea, es un largo etcétera. Bien, nunca hasta ahora, en todas las revoluciones tecnológicas que ha habido antes, la gran diferencia con la que hay ahora es que ha habido un avance tecnológico de las diferentes tecnologías todas a la vez. Es como que ha habido un Big Bang tecnológico. Esto unido a la velocidad a la cual se están implementando este tipo de tecnologías, pues nos hace cambiar absolutamente tanto de ritmo de vida como ritmo laboral. Y esto, si añadimos en la coctelera e introducimos todo lo concerniente al estado de situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pues hace que el mundo, a marchas forzadas, tenga que digitalizarse. ¿Qué ha provocado esto? Pues que al final el mercado laboral esté demandando una serie de perfiles y roles que ayuden a esa transformación digital y que puedan esos nuevos roles con sus competencias digitales implementar esas tecnologías de una forma eficiente y exitosa. Y si miramos en pantalla, los nuevos roles pues serían analistas de datos, que son aquellas personas que están interpretando pues, los modelos de machine learning en torno al negocio, los arquitectos en la nube. Al final, cualquier tipo de desarrollo de machine learning o de sistemas de inteligencia artificial tienen que estar soportados sobre una infraestructura y en principio pues, es la nube. Técnicos de marketing y comunicación. Todo se está digitalizando y todas las compañías son conscientes de que su nueva competencia y donde les van a conocer mejor van a ser a través de sus páginas web, de eventos, etc. Toda esa información y la comunicación que se realice se va a cuidar muy mucho a partir de ahora. También están los social media manager, que son aquellos que están encargados de que en la compañía haya una responsabilidad social, ¿vale? Y que se dé una comunicación de ella. Y por último tendríamos los programadores de desarrollo de la inteligencia artificial, que pueden ser los científicos de datos y desarrollos puro y duro en diferentes programas de lenguaje, ¿no?, que puede ser el Python. Todos estos roles son los que de aquí a 5 años van a ser los más demandados. ¿Cuál es la clave actualmente? Porque claro, estamos viviendo una situación caótica, en medio de una pandemia, una transformación digital enorme, no sabemos por dónde ir, no sabemos por dónde va el mercado laboral, pues es hacia aquí donde va el mercado laboral.
¿Cuál es la clave de todo esto? Es la reinvención. Tenemos que reinventarnos y tenemos que crear nuevas funciones en nuestros puestos de trabajo para que las personas desde recursos humanos puedan darles paquetes de formación a sus empleados y que puedan adquirir esas competencias digitales tan necesarias que puedan ayudar a hacer uso eficiente de ese tipo de tecnologías disruptivas que estamos hablando y que puedan implementar la digitalización a un ritmo que se les impone dentro del mercado. Y bien, ahora me podéis preguntar, pero bien Pilar, esto está estupendo, o sea, el mundo a marchas forzadas tiene que digitalizarse, pero ¿qué medios va a disponer las compañías para poder transformarse digitalmente? Bueno, pues han salido unos programas en la Unión Europea que se llaman Next Generation, que están enfocados precisamente a paliar todos los daños, tanto económicos como sociales, que ha provocado toda la pandemia. ¿Qué dinero va a contar España? Pues bueno, nos van a dar unas concesiones de aquí al 2026 de 70.000 millones de euros. Estos 70.000 millones de euros se van a canalizar a través de una serie de ejes que van a transformar digitalmente. Uno de ellos está enfocado a la economía digital del dato y al uso y explotación eficiente de toda la información, de cómo se securiza y cómo se anonimiza toda la información, donde al final el motor principal, que va a ser la inteligencia artificial, se va a hacer uso de la innovación para que a través de proyectos de I+D+I podamos adquirir las habilidades y competencias digitales necesarias para poder hacer frente a una digitalización eficiente. Bueno, pues con estas dos cosas, ¿no?, que os acabo de comentar antes de la ponencia, espero que os sirvan, por lo menos, o sean motivo de reflexión de hacia dónde queréis encauzar vuestro futuro. Bueno, sin más, voy a comenzar con la ponencia, que lo he dividido en tres tramos principales. El primero de ellos, voy a hablar de lo que significa la inteligencia artificial. Al final, a día de hoy, todo el mundo sabemos lo que es la inteligencia artificial, en una medida u otra, pero bueno, yo creo que es bueno hacer una apuesta en común de lo que es la inteligencia artificial y qué beneficios está aportando, ¿no?, al ámbito no solo al de salud, sino cualquier tipo de sector. Después voy a hablar específicamente de qué beneficios está aportando al ámbito de salud y por último os quiero explicar un caso de uso real que estamos aportando desde el Departamento de Investigación, que es un proyecto que para mí es muy bonito porque ayuda a salvar vidas. Ayudan a detectar en urgencias lo que llamamos síndrome de cardiopatías agudas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicar después más adelante en qué consiste y cómo se puede complementar los sistemas de inteligencia artificial con las habilidades humanas, que son importantes siempre que coexistan las dos a la vez. Una no sobra, ninguna sobra. Las dos son complementarias. ¿Qué es la inteligencia artificial? En estos últimos años, la inteligencia artificial al final ha sido circunscrita siempre pues a películas de ciencia ficción, en un ámbito que realmente lo veíamos bastante lejano. Pero ¿qué pasa ahora? Que es una realidad, está en nuestras vidas. Al final lo vemos, pues, ¿quién no tiene un Siri en su casa? Donde al final con una palmada pues te enciende la luz, te cierra las persianas, te enciende la música, preguntas el tiempo. O bien estás paseando por el parque, ves un objeto que no conoces y dices, bueno, no es un pájaro, no es un avión, es un dron, es el dron de mi vecino, ¿no?, que está ayudando a su hijo a pilotar ese dron. Como vemos, pues está en nuestras vidas. ¿Y por qué la inteligencia artificial en muy poco tiempo ha avanzado tan rápidamente? Bien, porque es una tecnología que es muy flexible y que puede ser aplicada a cualquier ámbito y a cualquier sector. Y si hablamos desde el punto de vista de la ingeniería, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues al final es la tecnología habilitadora que permite desarrollar tanto sistemas como dispositivos, como algoritmia, como software, que realmente los dotas de inteligencia, de funcionalidad inteligente. ¿Y esto qué implica? Que si los dotas de funcionalidad inteligente, estos sistemas de inteligencia artificial pueden hacer o desarrollar o desempeñar tareas en las cuales el ser humano a día de hoy no puede hacer. ¿Y por qué no puede hacer? Pues si al final unimos la inteligencia artificial con el paradigma del Big Data, podemos procesar multitud o cantidad ingente de información en muy poco tiempo, en segundos, cosa que eso una persona no lo puede hacer.
En todo esto pues, se pueden desarrollar pues, cualquier tipo de sistema automático que mediante Machine Learning pueda hacer predicciones, puede hacer correlaciones de información, puede hacer cualquier modelo proactivo, todo eso en cuestión de segundos y que además tienen una fiabilidad, en los términos de la ciencia de datos se llama accuracy, muy alto. Entonces, como veis, cada vez más estaréis viendo pues, la relación o cómo pueden combinar tanto la inteligencia artificial como las capacidades de los seres humanos. Bien, ¿qué beneficios aporta en el ámbito de la salud, principalmente? Ayuda a hacer diagnósticos más precisos. Evidente, al final, cuando tenemos un histórico de información suficientemente rico y utilizamos pues, infraestructuras de Big Data potentes, pues podemos hacer que nuestros diagnósticos predictivos pues, se realicen en un tiempo récord y, como decimos, con una alta fiabilidad. Mejora la calidad asistencial y optimiza recursos sanitarios. Lo vais a ver claramente en el caso de uso que os voy a presentar a continuación. Esto implica que, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial aplicado al ámbito de la salud puede optimizar en primera instancia recursos y costes que se incurren y que si realmente no se utilizasen, pues no sucederían. Y después tenemos tratamientos más efectivos, tiempos de investigación más ágiles y después tiempos de investigación más ágiles también para obtener nuevos fármacos. ¿Por qué? Os pongo en situación. Nosotros en los tratamientos más efectivos lo que hacemos es una especie de clusterizaciones, que son agrupaciones de formas de personas que tienen la misma patología con una serie de características similares. Es una clusterización. Entonces, si tenemos pacientes tipo A con una edad de 37 años, con una cardiopatía isquémica y con diferentes formas de vida, de rutina y de enfermedades, este señor fuma, este señor no hace actividad física, etcétera, pues de todo ello podemos sacar un histórico de información y de toda la gente que ha sido curada de este tipo de enfermedades se saca qué tratamientos han sido más eficientes o más eficaces para hacer un tratamiento de esa enfermedad. De ahí vienen esos tratamientos más eficaces, más efectivos. Y bueno, ahora voy a comenzar con el caso de uso de cardiopatía isquémica, pero antes os quería poner en situación de qué ámbito estamos hablando, del ámbito de urgencias. Y para que os hagáis una idea, os voy a explicar cuál sería el ámbito normal de un médico normal, de una consulta, de un médico de cabecera, a un médico que está en urgencias, que si realmente aquí hay algún médico, pues bueno, sabrá de qué tipo de ámbitos me estoy refiriendo. Bien, cualquier profesional, ¿vale?, de la salud, pues ejerce su praxis médica en la consulta a través de lo que llaman algoritmos de decisión que él inconscientemente aplica. ¿Cómo? A través de árboles de decisión. Los árboles de decisión es sin más, que son preguntas que se le hacen a los pacientes y las respuestas que te da el paciente. ¿Y qué se hace? Pues orientar un diagnóstico clínico, unas sospechas clínicas hacia ese diagnóstico. Entonces te va preguntando el médico diferentes preguntas y a través de las respuestas de los pacientes orienta esas sospechas hasta que al final tiene una conclusión y te da un diagnóstico. Como estáis viendo en pantalla, este es el ejemplo. Un paciente que va a un médico y tiene un dolor. ¿Dónde tienes el dolor? En el estómago. Vale, si lo tienes en el estómago, has tenido fiebre, has vomitado, tienes diarrea, tienes alta la temperatura. A través de ese árbol de decisión, pues establece un diagnóstico. ¿Qué pasa si hablamos en un entorno de urgencias, donde hay millones de especialidades, con diferentes conocimientos, donde no suele haber comisiones de expertos que se puedan estudiar los diferentes casos dudosos de diagnósticos de enfermedades graves, donde el tiempo es primordial para detectar determinadas patologías porque si no el paciente puede morir, donde hay poca plantilla, donde además trabaja en un entorno de muchísimo estrés. Os podéis imaginar que en ese ámbito y en esas circunstancias cualquier tipo de sistema de apoyo, que sería en este caso la inteligencia artificial, pues puede ayudar a mejorar notablemente tanto la asistencia
como la confianza en los programas de detección de estas enfermedades, tanto en tiempo como en forma. Bien, antes de meterme en el caso de uso, también, entiendo que en este foro no todos somos médicos y no tenéis por qué saber qué es una cardiopatía isquémica. Os lo voy a explicar en cristiano. ¿Qué es una cardiopatía isquémica? Pues bueno, al final es que impide el flujo de sangre a través de las arterias coronarias. ¿Y esto a qué es debido? A que se adhieren dentro de las arterias coronarias unas placas que son de grasa, que se llaman ateromas, y que entonces eso lo que impide es un flujo correcto de la sangre a través de estas, ¿vale? Y si impide un flujo correcto de la sangre, impide una transmisión de oxígeno correcto y de alimento hacia el corazón, lo cual no le deja, ¿no?, o impide que el corazón pues tenga un funcionamiento normal. Bien, ¿cómo se refleja este tipo de enfermedades? ¿Por qué son tan sumamente complejas el detectar un síndrome cardíaco agudo? ¿Vale? Bien, pues es por esto. Un paciente cuando va a urgencias viene con un dolor torácico. Pero ¿qué pasa? Que tanto la intensidad como su expresión del dolor es totalmente subjetiva, depende del paciente. ¿Y esto qué significa? Que puede ser o fruto de una enfermedad banal o fruto de una expresión de una enfermedad potencialmente mortal. Entonces, por eso hay que tratarlo con urgencia. ¿Qué hacen los profesionales de la salud en urgencias? Pues que parte de su tiempo y de sus energías, cuando viene un paciente con un dolor torácico, lo que trata es de identificar lo que le llaman el SCA, síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque solo tienen 90 minutos para suministrar un tratamiento, si es que tienen este tipo de síndromes, para que el paciente pues, no llegue a morir o que las consecuencias sean fatales. Bien, ¿qué medios cuenta un médico a la hora de hacer este tipo de detección? Porque no es obvio. Pues cuenta con una serie de guías clínicas que tienen una serie de parámetros que están enfocadas precisamente para utilizar en un entorno de urgencias donde hay muy poco tiempo, hay mucho estrés y hay mucho por hacer. Entonces, cuentan con una serie de parámetros que, apoyados en unas pruebas que se realizan en un triaje médico normal, que es un electrocardiograma, la toma de presión, de temperatura, una analítica de sangre, a través de todo eso, pues intentan sacar un diagnóstico. ¿Qué dificultades tienen reales? Pues son varias. Una de ellas es que las guías clínicas cuentan con un número muy limitado de parámetros, porque precisamente lo hacen en entorno de urgencias. Por otro lado, carecen de lo que le llaman un diagnóstico comparado. ¿Eso qué quiere decir? Tienen esa pérdida de diagnóstico comparado porque al no haber un comité de expertos que revisen esos casos dudosos, pues cuentan únicamente con la experiencia del médico. Es decir, con los casos que haya tratado en un histórico de su vida sobre ese síndrome. ¿Qué pasa? Que por lo que estamos comentando, de que hay pocos índices o parámetros en las guías clínicas, porque pierden el diagnóstico comparado y por la presión que tienen y el estrés, desafortunadamente, en algunos casos, pues pasan desapercibidos pues este tipo de síndromes que requieren atención pues primaria muy urgente y que realmente desembocan en la muerte de los pacientes, ¿vale? En el ámbito de innovación, en donde estoy yo y donde están mis compañeros, ¿qué estamos desarrollando, ¿no? ¿Qué proyectos estamos desarrollando y enfocándolos a esta tesitura, ¿no? Pues bien, nosotros estamos viendo que como los parámetros clínicos pues, son muy acotados, pues hemos decidido investigar el histórico clínico electrónico de los pacientes, que le llaman el HCE. ¿Por qué? Porque ahí viene información muy relevante de los pacientes que a través de la explotación de los sistemas de inteligencia artificial podemos extraer información oculta de los datos, que es una información muy valiosa de cara pues, a hacer ese diagnóstico que tienen que realizar los médicos. Entonces, aquí, ¿qué nos vamos a centrar? Uno, en sacar reglas de predicción diagnóstica en torno a esta enfermedad sobre los historiales clínicos de los pacientes, y esto lo que nos va a ayudar es a reducir, lo que os comentaba antes, un 20% de los recursos en primera línea hospitalaria. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un caso dudoso, no le mandas al paciente a casa, se quedan en observación y suelen estar un tiempo de 7 horas.
7 horas en las que hay recursos que están pendientes de ese paciente, les pueden hacer pruebas adicionales para realmente determinar si tienen o no la enfermedad. Todo ese tipo de tiempo invertido se reduce un 20% si nos apoyamos en sistemas de inteligencia artificial como os estoy comentando. Y por otra parte, también reduce en los sistemas de Visual Analytics, nos reduce también y nos optimiza el ingreso de los pacientes en planta. ¿Por qué? Porque al final, a través de este tipo de sistemas de Visual Analytics, lo que queremos identificar son lo que llamamos los negativos o los positivos, es decir, falsos positivos o falsos negativos. Los falsos negativos son aquellos pacientes que han sido ingresados porque se pensaba que tenía un síndrome cardíaco agudo y no lo era, y los falsos positivos, que son al contrario, que son aquellos pacientes que han sido ingresados y que realmente no tenían la enfermedad. ¿Vale? Entonces, con todo ello, lo que vamos a ayudar también es a optimizar los tiempos de ingresos en los hospitales. Bien, y como cualquier tipo de tecnología y de cualquier proyecto de investigación, pues siempre tenemos unos gaps tecnológicos o diferentes problemas en los cuales nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día en esta clase de proyectos y que también es necesario que lo sepáis. Aquí contamos con 3 factores. Voy a empezar para mí por orden de importancia, que no son los que aparecen aquí. Son, el primero de ellos, el historial clínico electrónico. Los historiales clínicos electrónicos junto a las imágenes patológicas de los pacientes, todo está en texto manuscrito, es decir, en lenguaje natural. ¿Qué significa? Que eso no es explotable en un sistema de inteligencia artificial. No está codificado y no se puede automatizar. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer uso de otro tipo de tecnologías, que aquí en este caso serían tecnologías del lenguaje / procesamiento de lenguaje natural, donde lo que hacemos es extraer la información más valiosa de esos historiales clínicos electrónicos, lo codificamos para que después sea automatizable en un sistema de inteligencia artificial y se pueda hacer uso y explotación del mismo, de esa información. Eso por un lado. Por otro están los electrocardiogramas. Esto es importantísimo. En los electrocardiogramas lo que intentamos establecer son patrones de latidos de corazón, si son anormales o son normales. Para hacer esto, nosotros utilizamos redes neuronales y deep learning. Y para hacer esto necesitamos colaborar muy estrechamente con los expertos de la medicina que se dedican a revisar cuáles son los latidos normales o anormales de los pacientes junto con los científicos de datos. ¿Por qué? Porque hay diferentes latidos de un mismo paciente que son completamente diferentes a otros pacientes con el mismo síndrome. Entonces, al haber tanta variabilidad de un mismo latido entre diferentes pacientes con este tipo de enfermedades, pues hay que estudiar muy en detalle, junto con, como lo digo, con los expertos de medicina, cuáles serían los patrones adecuados para que realmente sirvan ese tipo de patrones a establecer ese diagnóstico, ese apoyo diagnóstico a los profesionales de la medicina, que es muy importante. Y bueno, con todo esto quería terminar pues, con la parte de la empleabilidad, ¿no? Lo que he comentado antes. En los próximos 5 o 7 años pues, nos enfrentamos pues, a mucha responsabilidad, donde tenemos que, mediante nuestras capacitaciones digitales, enfrentarnos pues, a un mundo de retos, de tecnologías disruptivas que ya conocéis todos vosotros. Y bueno, pues aquí siempre me gusta dejar algún tipo de fórmula, ¿no? Porque soy ingeniero, soy así, y bueno, todo se puede estructurar. ¿Cuál es la clave? Formación. La formación es muy importante, que en todas las compañías, recursos humanos, establezca esos planes de formación para los empleados, los trabajadores, para que adquieran esas habilidades, competencias digitales y que puedan desarrollarse e integrar todo su expertise y conocimiento en torno a la transformación digital, la habilidad de los humanos. Como hemos dicho, al final las máquinas no pueden suplir a los humanos. Las máquinas analizan muy bien y hacen ciertos procesamientos de información que el ser humano no puede hacer. Pero nosotros tenemos experiencia, sensibilidad, lo que llamamos inteligencia emocional, que realmente tiene que aportar muchísimo a lo que nos dan las máquinas y la inteligencia artificial, más el potencial tecnológico. Estamos viviendo una era que, como estoy diciendo, pues al final estamos en una cuarta revolución tecnológica donde está habiendo una fusión de muchas tecnologías. Tenemos que sacar provecho de todo ese tipo de conocimientos
y que la suma de estas 3 habilidades nos pueda dar pues, un empleo, ¿no? El empleo hacia la digitalización. Muchas gracias y espero que os haya gustado.